Hola, hola queridas y queridos oyentes. Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio en nuestro podcast Entre Voces y Saberes. Un espacio donde vamos a compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre temas que forman parte de nuestra vida diaria como comunidad. Así es, yo soy Nizar y junto a Samantha y Santiago vamos a hablar y acompañar este diálogo pensado desde y para la gente de Guamote, donde creemos que escuchar y aprender juntos también es una forma de cuidarnos. Bueno, antes de continuar, les recordamos que pueden seguirnos y compartir este contenido para que más personas puedan escuchar y sumarse a esta conversación. Esta situación no solo afecta a personas con discapacidad, sino también a familias y a comunidades. Por eso creemos que conversar, informarnos, escucharnos es primero paso para cambiar esta realidad. Bueno, empezamos con nuestro diálogo. Hola Wilmer, ¿cómo estás? Hola Sami, muchas gracias a todos por este espacio, por invitarme a este espacio. Vamos a conversar un poquito de cuáles son las diferentes concepciones y todo lo que implica pues el tener una discapacidad en las comunidades o inclusive en la ruralidad. Sí, Wilmer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un poquito para que la gente te conozca más, ¿podrías contarnos quién eres y a qué te dedicas actualmente? Bueno, como ya lo he mencionado, mi nombre es Wilmer, actualmente tengo 24 años y en este momento me encuentro de manera independiente realizando el diseño de proyectos de desarrollo, como también el tema de consultoría de talento humano en algunas empresas. Wow, Wilmer. Un poquito para saber también desde tu propia experiencia personal, como una persona también con discapacidad, ¿cómo ha sido tu proceso de vida y formación y retos que has encontrado en distintos espacios, como por ejemplo aquí en la universidad o en una comunidad? Bueno, verás, hay que empezar mencionando que yo no tuve la discapacidad desde de nacimiento, no es congénita, es adquirida a partir de un accidente que yo tuve hace 13 años más o menos. En este caso yo experimenté varias situaciones de discriminación desde que tenía, digamos, 5 o 6 años, que tenía una condición de baja visión. En la escuela en la que yo estudiaba, pues esta condición era ignorada, se me exigía demasiado este tema de poder hacer trazos y todo eso, que cuando tú tienes una condición visual no se permite, ¿no? Después de esto, cuando ya perdí la visión, me negaron la matrícula en esta escuela donde yo estaba. Posterior a eso, un año pasé sin estudiar y en el cual aprendí a utilizar el sistema de lectoescritura braille, la computadora, el celular, todo para poderme defender. Posterior a eso me volví a inscribir en el sistema fiscal, digámoslo así, en el que me mandaron a una escuela especializada para personas con discapacidad visual, en qué consistía, ¿no? Consistía en estudiar hasta el 10º de básica y posterior a eso estudiar un oficio para que te gradúes del bachillerato y puedas ejercer. Sin embargo, yo no quería eso, yo quería estudiar la universidad, ¿no? Claro. Entonces no aceptamos, volví a inscribirme nuevamente, pero negando mi condición de discapacidad. Ahí me dieron un cupo cerca de donde yo vivía, ¿no? Cabe mencionar que esta escuela especializada para personas con discapacidad visual era por la mitad del mundo. Ahora, considerando que yo vivo por el sur, Te queda entonces muy lejos. Entonces, después de eso ya me aceptaron, terminé mi escuela, fui a un colegio fiscomisional y ahí terminé los estudios. De ahí entré acá no a la universidad. En la universidad no he tenido mayor inconveniente, salvo pues con algunos casos, con algunos docentes que no respetaban pues algunas de las mínimas adaptaciones que tenían que hacerme, ¿no? De ahí no he sufrido ninguna discriminación, digamos, de esta forma. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, Wilmer, desde lo que conoces sobre Guamote, ¿qué reflexión te deja la realidad de las personas con discapacidad en las comunidades rurales e indígenas? Mira, hace
¿qué será? Hace tal vez unos 3 años, 2 años más o menos, tuve la oportunidad de visitar la comunidad, el cantón de Guamote y las comunidades que están hasta arriba. Sí, no recuerdo en este caso cuál era la comunidad exactamente la que visitamos. Me parece que era San Isidro, creo que es. Era una de las comunidades altas que se encuentran lejos de la matriz. En este caso fue una experiencia muy fuerte, no fea, digamos de esta forma, porque se aprendió demasiado. Sin embargo, es un contexto en el que tal vez no estamos acostumbrados a vivir, considerando que somos personas que vivimos en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces vemos tal vez contextos de pobreza, pero no como los hay en el contexto de la ruralidad. Sin embargo, relacionando este tema de la discapacidad, si aquí en la ciudad, que se supone, entre comillas, ¿no es cierto?, que tal vez existe un poco más de avance en el tema de derechos y en el tema de accesibilidad, en la ruralidad es nula, completamente nula. Empezando desde las barreras sociales, ¿no? Empecemos marcando que las personas con discapacidad son ocultadas en la ruralidad. No se les permite estudiar por el mismo hecho de que las escuelas tal vez a veces no los aceptan, y también porque son juzgados socialmente, ¿no? Entonces allá sí no existe ningún tipo de avance. Cuando yo fui allá, cuando nos topábamos con personas que que eran de comunidades, la expresión era de sorpresa, ¿no? Era de chuta, y ahora, ¿y este señor qué hace aquí? Entonces ahí te puedes dar cuenta de cómo se vive la discapacidad allá, ¿no? El tema de allá, de las comunidades indígenas o las comunidades que viven en la ruralidad, no solamente en Guamote, sino en cualquier lado, es muy compleja. ¿Por qué? Porque en la ruralidad lo que necesitas es realizar un trabajo duro. El trabajo que se realiza en la ruralidad es muy duro, de trabajar el campo, de cargar, tal vez de transportar agua, etcétera, todo eso. Entonces, cuando te hace falta un sentido o tienes alguna discapacidad, eres descartado completamente. Te contaré una historia. Mi papá es de una parte de Nariño, de Colombia, y ahí un familiar de él tuvo un hijo, y este hijo se quedó completamente ciego, fue perdiendo gradualmente la visión. Entonces, cuando esto iba pasando, ellos lo iban escondiendo. Actualmente ya se encuentra sin visión. Y prefieren que pase en la casa sin ninguna educación, sin enseñarle nada, y que no salga. Porque funcionalmente según ellos, desde su perspectiva, no puede contribuir. Entonces, así de dura es la vida de las personas con discapacidad, digamos, en la ruralidad. Sí. No, bueno, aparte de esta pequeña historia que nos has contado, ¿recuerdas alguna situación que te haya marcado, ya sea positivo o negativamente, relacionados con la forma en la que te llegan a tratar por tu discapacidad? Sí, verás, cuando me negaron el cupo a la escuela, y cuando actualmente que recién estoy titulado y estoy buscando trabajo, lo que más me ha marcado es que por ejemplo, en el tema de la matrícula, cuando me negaron, me marcó porque me dijeron que ellos no podían enseñarme prácticamente, y que me retire, que tengo que estudiar en una escuela especializada para mí. Este caso pues me marcó porque dije, chuta, ¿cómo? O sea, deberían adaptarse ellos a mí, no yo a ellos. Entonces, pero así era hace 13 años, ¿no? Posterior a eso, pues ahora que me encuentro en la búsqueda de empleo, toparme con que al finalizar una entrevista, el personal de talento humano queda maravillado de tu perfil, pero al momento ya de seleccionar al personal se fijan en tu condición de discapacidad y dicen, no, es que no va a poder. Entonces, a pesar de que tengas un excelente perfil, cumples con todo lo que solicita la empresa y te digan que no, te marca.
porque dices, chuta, o sea, de nada me sirvió hacer certificaciones, cursos, estudiar demasiado si a la larga van a seguir considerando la discapacidad. Claro, descartan de uno. Bueno, como segundo punto vamos a hablar sobre la discapacidad y la comunidad. Wilmer, tú desde lo que conoces y has aprendido, ¿crees que en Guamote se habla lo suficiente sobre la discapacidad? ¿Por qué? Como ya les había comentado, yo creo que en la ruralidad no se habla mucho de la discapacidad. Más allá, yo creo que el tema lo consideran no como discapacidad, sino como una enfermedad. Hay niñitos que tal vez nacen con alguna deformidad o nacen con algún trastorno, por ejemplo, de un trastorno mental, por ejemplo, ¿no es cierto? Esquizofrenia puede ser, depresión o bipolaridad. Allá ya lo consideran como raro. O sea, todo lo reducen a la categoría de raro. Entonces, como es raro, entonces hay que esconderlo porque qué dirá la gente, ¿no? Esto depende mucho de tal vez de la evolución, socialmente hablando, ¿no? de la comunidad que vive en la ruralidad. Pero en la gran mayoría, claro, con algunas excepciones, no se habla casi nada del tema de la discapacidad porque se esconde mucho. Y sobre todo es invisibilizado, inclusive en ciudades muy pequeñas como digamos Tulcán, como por ejemplo Loja, etcétera. Ciudades pequeñas tú no ves a personas con discapacidad ni tampoco asociarse, con algunas excepciones, claro está, como por ejemplo el caso de Cotacachi, que existe la fundación, que existe la asociación, digamos, la Asociación de Personas con Discapacidad, que prácticamente es una asociación grande que no solamente está presente en Cotacachi, sino está presente en toda la provincia de Imbabur. Entonces son algunas excepciones, pero de ahí en la gran mayoría de ciudades pequeñas las personas con discapacidad son invisibilizadas. Entonces si alguien te pregunta, ¿tú has visto algún? No he visto, porque no salen, obviamente, porque no los dejan. Ajá, porque les dejan en la casa, porque tal vez no, si tienen que hacer alguna cosa, van, hacen rápido, regresan a la casa, los dejan ahí y otra vez, o sea, es un tema de mantener escondido, de mantener invisibilizado, para que tal vez la crítica social, digamos, los prejuicios no salgan, ¿no? Y más cuando el tema de la religión está arraigada mucho, y dependiendo del tipo de religión, no estoy echando, digámosle, la sal a ninguna religión en específico, pero hay tipos de religiones que la discapacidad o el que te nazca un hijo con discapacidad es considerado un castigo, pues porque hiciste algo mal, ¿no? Bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo influye la pobreza, la falta de información o las costumbres en la forma en que se trata a las personas con discapacidad? ¿Cómo influye la pobreza? ¿Cómo no te...? O sea, una familia pobre, ¿cómo crees que tomaría este tema de discapacidad? O sea, sin saber sus condiciones. Verás, no es un tema tanto de pobreza ni tampoco de un tema de ingresos económicos, ¿no? O sea, per se. Es más un tema de tal vez de conciencia. Pero sí, entre más la persona digamos, no tiene el conocimiento, no tiene el acceso a la información, más va a ser el tema de la discriminación y de la exclusión, ¿sí? Porque si vemos, por ejemplo, esta historia que les comentaba de un familiar de mi papá, la familia de él tiene dinero, tiene varios terrenos en la parte que les digo de Nariño, es una vereda de Nariño. Sin embargo, esto no marca una diferencia con tal vez alguna familia que sea de escasos recursos, ¿no es cierto? Y que igual tenga un hijo con alguna discapacidad. No marca ninguna diferencia. Yo creo que marca la diferencia cuando tienes el acceso a la información, cuando tal vez en el hospital en el que diste a luz te dice, mire señora, su hijo nació con este tipo de síndrome. No es nada del otro mundo, tiene que hacerle terapias, tiene que hacer esto, otro, para que no vaya, digamos, decreciendo o empeorándose o digamos, afectándose más, digamos, la capacidad del bebé o de la bebé. Yo creo que todo se reduce al acceso a la información y tal vez a la conciencia que como papá tú tienes, ¿no? O sea, sí, como familiar, no solamente papá, porque a veces tal vez
no están presentes, pero como familiares tú tienes. Entonces la base de, tal vez, de la independencia de las personas con discapacidad o del crecimiento, del desarrollo de las personas con discapacidad siempre va a ser la familia, siempre va a ser principalmente y fundamentalmente el núcleo familiar. Sí, Wilmer, la verdad todo en este primer eje que hemos estado hablando nos has contado muchas cosas que son importantes que incluso nosotros desconocíamos un poquito. Y para la gente también que ahora nos escucha, espero que también ustedes estén entendiendo esto porque es muy importante. Y también les recordamos que estamos conversando con Wilmer sobre la discapacidad, la inclusión y la convivencia comunitaria aquí Entre Voces y Saberes. Continuamos con nuestro diálogo. Bueno, Wilmer, como mencionabas de las comunidades de Guamote, también quería preguntarte si en la comunidad rural e indígenas de Guamote, ¿qué dificultades adicionales enfrentan las personas con discapacidad? Verás, todo se reduce a que son invisibilizados, y cuando son invisibilizados, se afectan full derechos. Entonces, por ejemplo, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a una vida independiente, no tienen acceso a unos ingresos económicos, no tienen acceso ni siquiera a la salud, ¿no? A una atención especializada como la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad te dicen. No tienen acceso a absolutamente nada. Lo único que tal vez, si es que realizan el tema del censo, el Ministerio de Desarrollo Humano en este caso, tal vez recibirán el bono, pero cuando la discapacidad es muy profunda, ni siquiera eso. Entonces no reciben ni siquiera ellos, o sea, reciben la familia, o sea, reciben los cuidadores en este caso, ¿sí? Entonces todo se reduce a que no se cumplen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Por ejemplo, no estudian, no pueden conseguir un trabajo y no tienen un acceso a una atención médica especializada, ¿sí? Ponte un ejemplo, en el hospital de Guamote, si tú tienes alguna condición psiquiátrica, tal vez te atiendan y tal vez te deriven mejor al hospital de Riobamba. Entonces, porque no es tan grande. Entonces, imagínate una persona que tal vez no tiene, o sea, que es de escasos recursos y que tal vez para bajar de la comunidad de San Isidro del Alto, que es hasta arriba, que no llega ni el agua tampoco, tuvo que bajar caminando porque tampoco hay buses, y llegó hasta abajo al hospital y le dijeron que no hay como que le atiendan ahí, que tienen que darle pase al hospital de Riobamba y no tienen ni siquiera para los buses. Entonces es muy complicado todo ese tema. En la ruralidad sí el vivir una discapacidad es muy, muy complicado. Bueno, ya que hablamos un poco de este contexto, quiero preguntarte, ahora tocando un poco el tema de género, sobre mujeres. ¿Crees que ser mujer indígena o vivir en el campo puede hacer más fácil o más difícil vivir con una condición de discapacidad, y por qué? Mira, te voy a dar solo un dato de la investigación que estábamos haciendo recientemente con un compañero. Digamos, de cada 10 personas con discapacidad intelectual a nivel nacional, de tan solo esas 10, solo una consigue trabajo, ¿ya? Y de esa una, de cada 10 personas que tienen trabajo con cualquier tipo de discapacidad, 7 van a ser varones y 3 van a ser mujeres. Entonces, ahí sí ya se convierte en un problema multifactorial. ¿Por qué? Porque una, te discrimina por tener una discapacidad, y dos, por ser mujer. Entonces, ¿por qué? Las mujeres tienen mucha más dificultad para acceder a un empleo teniendo una discapacidad. Entonces es un tema multidimensional, porque inclusive cruza el tema de la condición étnica, cruza la condición de género y cruza también la condición de discapacidad. Entonces, por 3 situaciones vulnerables que se vuelve la persona, son excluidas. Entonces, imagínate, son 3 de cada 10 personas con discapacidad que tienen trabajo son mujeres. Estamos hablando que solamente el 30% de todas las personas que están trabajando son mujeres y tienen una discapacidad. El resto son varones. Y
por lo general, pues a veces percibirán el mismo sueldo, a veces no, y todo esto se lleva dado a la condición de discapacidad. Cuando yo estaba trabajando en el CONADIS, había una situación de abuso, ¿no? Yo estaba a cargo del tema de orientación y nos llegó una chica con discapacidad auditiva, y ella trabajaba en una bodega, no voy a decir el nombre, de todo ese tipo de alimentos, ¿no? Donde venden de abastos, ¿no? Entonces el jefe de ella sabía que ella no podía escuchar con un oído, tenía un implante coclear. El señor le tocaba indebidamente, y como tampoco podía hablar bien, digamos, entre comillas, porque tenía un problema en el habla la chica, entonces él pensó que tal vez nunca se iba a quejar. Entonces nosotros acompañamos ese proceso, ella renunció, se puso una denuncia, el señor tuvo que indemnizar a la chica, y también tuvo que pasar un proceso administrativo legal y pagar una multa por el tema del acoso laboral. Wow. La verdad que sí, todo lo que nos cuentas, incluso como dijo el Niesar, topando el tema de la mujer, también es muy complejo y difícil también de hablarlo, porque por ser mujer igual ya nos pasan muchas cosas, incluso por el tema de la violencia. Will, ahora yo tengo una pregunta también, hablando un poquito ya de esto de metiéndome un poquito en la educación, tú como gestor social igual, quizás de conocer también un poquito acerca de eso. ¿Por qué crees que es importante que la gente se informe? Y sobre todo que aprenda más sobre la discapacidad, porque algo ya nos habías dicho muy importante, o sea, ellos no tienen que ellos tienen que acoplarse a mí, no yo a ellos. Eso es algo muy importante lo que nos dijiste anteriormente. Es importante informarse, sobre todo conocer el tema de las discapacidades, porque de cierta forma, tú contribuyes a que no existan tantas barreras como las hay. Principalmente por eso, para que tú aportes con un granito de arena, para que ya no existan tantas barreras, para que ya no existan tantos prejuicios, pero desde ti. Tú le cuentas a 10 personas, esas 10 personas le cuentan a 10 personas, y así sigue la cadena. Entonces de cierta manera tú contribuyes a que no exista tanta discriminación o tanta exclusión, digamos, en la sociedad. Como segundo punto, es también importante informarse, porque nadie está exento de que tal vez mañana nos pueda suceder un accidente y podamos adquirir una discapacidad. Recordemos que existen varios tipos de discapacidad, por ejemplo, intelectual, física, sensorial, psicológica, por ejemplo, ¿no? Entonces nadie esté exento de que tal vez tú puedas adquirir, o tu familia o algún familiar tuyo pueda adquirir alguna discapacidad. Entonces en este caso, inclusive cuando tienes algún familiar que ya está abuelito, ¿no es cierto?, que ya está mayorcito, corre más el riesgo de que adquiera alguna discapacidad. Entonces en este sentido es ponernos en los zapatos de tal vez de la otra persona, sabiendo que nadie está exento, como te digo, de que pueda suceder algo y que pueda adquirir tal vez el día de mañana, el día de tal vez pasado mañana, alguna discapacidad. Entonces de esta manera, si tú ves a alguna persona con discapacidad visual que quiere cruzar la calle, o ves a alguna persona con discapacidad auditiva que quiere pedir algo, y la gente el personal de mostrador no le sabe comprender, tú le puedes ayudar, tú le puedes brindar un apoyo. Inclusive puedes ver a alguna persona que está teniendo una crisis de epilepsia, una crisis de depresión o de ansiedad, puedas apoyarle de cierta manera. Esto va a contribuir de que tal vez cuando tú o tu familiar o alguna persona inclusive no adquiera una discapacidad, sino que momentáneamente adquiera una movilidad reducida. ¿Por qué? Porque te puedes caer, te puedes romper una pierna, te puedes fracturar el fémur, te puedes fracturar la pelvis, etcétera. Entonces de esta forma tú vas a decir, claro, me ayudaron como yo tal vez en algún momento yo ayudé. Y por último, es importante también informarse para poder eliminar la brecha tal vez de desigualdad de las personas con discapacidad. ¿Cómo? Informándote qué derechos tiene, pero qué deberes también tenemos. ¿Por qué?
Porque es importante saber cuáles son nuestros derechos como personas con discapacidad, pero también es importante saber cuáles son tus deberes y tus obligaciones. Porque tú también no puedes obligar, digamos, tú no puedes exigir, digamos, que te den trabajo, pero tú no trabajar. Tú no puedes exigir que te den acceso a la educación, pero tú también tienes que exigirte a ti mismo y dar lo mejor posible para que ese acceso a que te dieron a la educación sirva de algo. Exactamente, entonces eso sería, Sammy. Wow, la verdad agradezco mucho esas palabras que nos diste, sobre todo es más información para la gente también. También estamos cerrando un poquito y queríamos saber, tú como gestor social, ya nosotros como futuros gestores sociales, queremos saber, incluso también a las personas como gestores sociales te pueden escuchar, ¿qué acciones sencillas se puede realizar a una familia, o sea, en una familia, en una comunidad, para ser más inclusiva y respetuosa con las personas con discapacidad? Ya. Claro, y de hecho, o sea, que también, como para destacar también, ¿qué les podrías decir sobre cómo tratar y convivir con una persona con discapacidad? Ya. A mí me gusta ser muy, muy práctico. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que una familia, por haber situación, tuvo un hijo y este hijo salió con alguna condición de discapacidad, sin importar cuál sea esta condición, ¿cierto? Puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser intelectual. Sin embargo, cada condición va a ser diferente, pero cualquiera de estos consejos puede servir para todos los casos. El principal es no diferenciar. Si tienes tal vez algún otro hijo que no tiene alguna condición de discapacidad y él tal vez tuviste algún hijo o tienes algún familiar que tiene discapacidad, no hacer ninguna diferenciación. ¿A qué me refiero cuando digo no hacer ninguna diferenciación? Es decir, claro, es que como tú tienes una condición de discapacidad, no hagas, porque no puedes. Tú como no tienes ninguna condición, entonces tú sí haces. No, entonces mientras más sea, digamos, la concepción de la discapacidad como algo secundario a la persona, mucho más va a ser de ayuda y de apoyo para la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque esta persona en el entorno familiar no se va a sentir con la discapacidad. Te comento que cuando yo recién perdí la vista, yo todo ese año yo no estudié, entonces por ende yo no sentía la discapacidad. ¿Por qué? Porque en mi entorno familiar siempre me siguieron tratando igual. Entonces, anda a sacar la basura, anda a tender la cama rápido, ayúdame a bajar la ropa, ayúdame a subir esto, anda a traer esto, anda a traer el otro. Entonces, o sea, en esas cosas pequeñitas te das cuenta que desde el entorno familiar son incluidos, no son marginados, ¿no? Entonces, como tiene una discapacidad intelectual y entre comillas no entiende, porque eso es lo que se piensa, ¿no es cierto? No le mandemos a hacer nada porque no entiende, porque esto que el otro. Pero tranquilamente, si no puede manejar el dinero, puedes mandarle exacto para que vaya a comprarla a la tienda y no tenga que recibir cambio. O inclusive le mandas lo justo y pues que compre lo justo y vuelva. O si sabes que tiene problemas de memoria o de retención a corto plazo, lo mandas anotado, le haces que haga algo, entonces que vaya a comprar, que haga las cosas. Entonces todo esto le va llenando de autoestima y de autosuficiencia a la persona con discapacidad. Eso como primer cosa. La siguiente, digamos, el siguiente punto importante, el siguiente consejo es no hablar de la condición, sobre todo cuando son niños, niños a partir de 5, 6, 7, hasta máximo 9 años, 8 años. No hablar de la condición específica que tiene frente del niño. ¿Por qué? Porque del niño o de la niña, porque esto va a generar una interrogante, así como un signo de pregunta grandotote en la cabeza del niño o de la niña, pensando de que qué es eso que yo tengo. Y después tal vez cuando el niño por haber situación cometa algún error o cometa alguna falta o digamos o se olvide de alguna cosa, va a utilizar la discapacidad como justificante. Entonces eso va a ser lo segundo. Y lo tercero, siempre brindar el apoyo, un apoyo integral, un apoyo completo. Si se siente mal, tratar de sostenerlo, ¿no es cierto? Porque siempre en la discapacidad van a haber picos de energía, porque hoy día te sientes intocable, ¿no? O sea, te sientes súper bien,
pero mañana por la mínima cosa te sientes mal. Esto siempre al inicio, cuando están los niñitos que nacen tal vez con algún tipo de condición, o después de que alguna persona adquirió alguna discapacidad, siempre van a haber estos tipos de picos. No juzgar, no es que ya me siento bien, de aquí ya me voy a sentir bien todo siempre, entonces si me siento mal, entonces ya le empiezo a hablar, ¿no? Entonces ya supera lo que ni sé qué. No, entonces esto es una condición con la que se va a vivir siempre hasta el último día de nuestra vida. Entonces siempre hay que brindar ese apoyo fundamental. Si quiere hacer quiere estudiar algo, pues se le apoya, siempre dentro de la medida de lo posible, porque hay que considerar que existen discapacidades que pues hay especificaciones que tal vez no pueden hacer y ese tipo de cosas. Yo creía que con esos 3 consejos una familia puede tratar de mejorar, digamos, la convivencia dentro, o digamos la vida dentro de la familia de las personas con discapacidad, y asimismo si es que tal vez tienen algún familiar, saber cómo tratarlo, ¿no? Y por último, ¿qué mensaje, para cerrar ya, qué mensaje tú le dejarías a las personas, ya también a nosotros como futuros gestores sociales, sobre este tema de la discapacidad? Sí, justamente. Como último mensaje, yo les diría que como gestores sociales tratemos de siempre generar conciencia crítica y conciencia positiva en las personas que tengamos en nuestro entorno. No solamente generar información, generar tal vez gestión, toma de decisiones, ¿no? Sino generar una conciencia para que a largo plazo, cuando tal vez nosotros no estemos, se pueda, digamos, sostener tal vez los argumentos, tal vez la información que tú diste en cierto momento, y que para que de esta manera las personas pues puedan generar su autocomprensión y su conocimiento a partir de generar la autoconciencia, ¿no? De generar quiénes somos, cómo podemos mejorar nuestra sociedad y cómo pues podemos contribuir para que existan menos problemas en la sociedad. Bueno, agradecemos a Wilmer por compartir sus experiencias y reflexiones con nosotros, y por ayudarnos a entender que la inclusión empieza con el respeto y la empatía. Y gracias a ustedes, amigos y amigas oyentes, por acompañarnos en este nuevo episodio más, Entre Voces y Saberes. Recordemos que aprender y escuchar también es una forma de hacer una comunidad. Hasta la próxima.